Grandes noticias desde Centroamérica, amigos. El Salvador, el país que una vez abrazó con valentía el Bitcoin como moneda de curso legal, ha dado un giro significativo. El 30 de enero de 2025, se votó a favor de reformar la ley Bitcoin del país. Este movimiento marca un cambio notable con respecto al enfoque inicial hacia las criptomonedas. ¿Recuerdan todos esos tweets de compra la caída? Sí, sobre eso. La reforma, que se aprobó con una cómoda mayoría, hace que la aceptación de Bitcoin como pago sea opcional para las empresas. Esto dista mucho de la ley anterior, que obligaba a todos los negocios a aceptar Bitcoin. ¿Recuerdan aquella vez que su abuela en Florida tuvo que aprender a aceptar Bitcoin para su tienda Etsy? Esto es algo así, pero al revés. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué este repentino cambio de opinión? Bueno, como la mayoría de las cosas en la vida, todo se reduce al dinero. La decisión de El Salvador de relajar su control sobre el Bitcoin está profundamente relacionada con su relación con el Fondo Monetario Internacional, o FMI. Verán, el FMI es como el asesor financiero del mundo, y no estaban precisamente emocionados con la apuesta de El Salvador por el Bitcoin. Incluso llegaron a aconsejar al país que se deshiciera por completo de la ley Bitcoin como condición para un acuerdo de préstamo de $1.400 millones. El FMI tenía algunas preocupaciones válidas. Les preocupaba que hacer del Bitcoin moneda de curso legal pudiera desestabilizar la economía de El Salvador y exponerla a riesgos innecesarios, especialmente dada la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Imagina intentar hacer un presupuesto para los gastos de tu hogar cuando el valor de tus ahorros puede fluctuar enormemente de un día para otro. Eso es lo que preocupaba al FMI. Así que, en un intento de apaciguar al FMI y asegurar la tan necesitada asistencia financiera, El Salvador decidió modificar su estrategia con el Bitcoin. La reforma a la ley Bitcoin trae consigo algunos cambios significativos. El más notable, como ya hemos mencionado, es que la aceptación de Bitcoin sea voluntaria para los negocios. Los negocios ya no estarán obligados legalmente a navegar por las complejidades de aceptar pagos en Bitcoin si no lo desean, pero eso no es todo. El papel del gobierno en la billetera Bitcoin Chivo, que se lanzó inicialmente con mucha fanfarria y un incentivo de $30 para los nuevos usuarios, se reducirá gradualmente. Los impuestos, bajo la nueva ley, deben pagarse en dólares estadounidenses. Parece que El Salvador está adoptando un enfoque más cauteloso, cubriendo sus apuestas en lugar de apostar todo al Bitcoin. La reforma busca que la implementación de Bitcoin sea más práctica. En otras palabras, están intentando encontrar una manera de hacer que Bitcoin funcione sin causar demasiada inestabilidad financiera. GAP 3S. En este capítulo, exploraremos el impacto global de la reforma de la ley Bitcoin de El Salvador. ¿Cómo están reaccionando otros países a este cambio? ¿Están considerando medidas similares o están adoptando un enfoque diferente? También veremos las opiniones de expertos financieros y entusiastas de las criptomonedas sobre este acontecimiento. GAP2ES. Primero, examinemos la respuesta internacional. Países como Panamá y Paraguay, que habían estado observando de cerca el experimento Bitcoin de El Salvador, ahora están reevaluando sus posiciones. Mientras que algunos en estas naciones ven la reforma como una señal para proceder con cautela, otros la ven como una validación de su escepticismo inicial. GAP2S. Los expertos financieros también han dado su opinión. Muchos ven el enfoque más cauteloso de El Salvador como un ajuste necesario. Argumentan que, si bien Bitcoin tiene potencial, su volatilidad y la falta de adopción generalizada lo convierten en una propuesta arriesgada para la economía de cualquier nación. La economista María González señala, la reforma de El Salvador es un paso pragmático hacia la integración de las criptomonedas sin poner en peligro la estabilidad financiera. GAP2S. Por otro lado, los entusiastas de las criptomonedas tienen sentimientos encontrados. Algunos están decepcionados, creyendo que El Salvador está retrocediendo en su visión audaz. Sin embargo, otros lo ven como una medida estratégica que podría allanar el camino para una adopción más sostenible y a largo plazo de Bitcoin. El analista de criptomonedas John Miller afirma, esta reforma podría sentar un precedente sobre cómo otros países podrían abordar la integración de las criptomonedas, lenta y constantemente, en lugar de lanzarse de cabeza. GAP2S. Entonces, ¿qué significa esto para el panorama global de las criptomonedas?
Si bien la ley Bitcoin inicial de El Salvador fue una medida innovadora, la reforma significa un cambio hacia un enfoque más equilibrado. Es probable que otros países tomen nota, adoptando potencialmente estrategias moderadas similares. La comunidad financiera mundial observará atentamente cómo El Salvador navega por este nuevo capítulo en su viaje con las criptomonedas. GAP3S. Ahora que hemos explorado el impacto global y la postura en evolución de El Salvador sobre Bitcoin, vamos a sumergirnos en los aspectos técnicos de esta criptomoneda. En el corazón de Bitcoin se encuentra la tecnología blockchain, GAP2S. Piensa en una blockchain como un libro de contabilidad digital que registra todas las transacciones de Bitcoin. Este libro de contabilidad está descentralizado, controlado por una red de ordenadores, conocidos como nodos. Cada bloque contiene una lista de transacciones y se añade a la cadena en un orden lineal. Esta estructura hace que sea difícil alterar las transacciones pasadas, proporcionando seguridad. GAP2S. A continuación, hablemos de la minería. La minería es el proceso mediante el cual se crean nuevos bitcoins y se confirman las transacciones. Los mineros utilizan ordenadores potentes para resolver problemas matemáticos complejos. Cuando se resuelve un problema, se añade un nuevo bloque a la blockchain, y el minero es recompensado con bitcoins. Este proceso garantiza la integridad y la seguridad de la blockchain. GAP2S. Al comprender estos aspectos técnicos, comprendemos por qué Bitcoin es aclamado como una forma revolucionaria de moneda digital. Su naturaleza descentralizada y su sólida seguridad ofrecen una nueva forma de pensar sobre el dinero y las transacciones. GAP3S. En este capítulo vamos a hablar sobre el futuro potencial del Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Cuáles son las predicciones para la próxima década? ¿Cómo podrían evolucionar las regulaciones y qué papel jugarán las criptomonedas en la economía global? También exploraremos los riesgos y las recompensas potenciales de invertir en Bitcoin. GAP2S. Mirando hacia el futuro, los expertos creen que la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas seguirá creciendo. Es posible que más países sigan el ejemplo de El Salvador, integrando Bitcoin en sus sistemas financieros, aunque con regulaciones más refinadas. Esto podría llevar a un mercado de criptomonedas más estable y maduro. GAP2S. Se espera que los panoramas regulatorios evolucionen significativamente. Las instituciones financieras de todo el mundo ya están trabajando en marcos para regular las criptomonedas de manera más efectiva. Estas regulaciones tienen como objetivo proteger a los consumidores, prevenir actividades ilegales y garantizar la estabilidad del sistema financiero. GAP2S. El papel de las criptomonedas en la economía global podría ser transformador. Tienen el potencial de reducir los costes de transacción, aumentar la inclusión financiera y brindar nuevas oportunidades de inversión e innovación. A medida que la tecnología blockchain continúa avanzando, podríamos ver nuevas aplicaciones y casos de uso que integren aún más las criptomonedas en nuestra vida diaria. GAP2S. Sin embargo, el futuro del Bitcoin y otras criptomonedas no está exento de riesgos. Su volatilidad sigue siendo una preocupación importante. Los inversores deben ser cautelosos, ya que el valor de las criptomonedas puede fluctuar drásticamente. Los cambios regulatorios y los avances tecnológicos también podrían afectar al mercado de maneras impredecibles. GAP2S. A pesar de estos riesgos, las recompensas de invertir en Bitcoin y otras criptomonedas pueden ser sustanciales. Los primeros en adoptarlas ya han visto importantes retornos en sus inversiones. A medida que el mercado madura y se estabiliza, pueden surgir nuevas oportunidades de crecimiento y ganancias. GAP2S. En conclusión, el futuro del Bitcoin y las criptomonedas está lleno de potencial e incertidumbre. A medida que navegamos por este panorama en evolución, es crucial mantenerse informado y tomar decisiones bien pensadas. Al comprender los riesgos y las recompensas, podemos prepararnos mejor para las oportunidades que se avecinan. GAP3E. Exploremos las historias personales de los salvadoreños afectados por la ley Bitcoin. ¿Cómo ha cambiado sus vidas? Conozcamos a María, dueña de un pequeño negocio en San Salvador. Al principio, María tuvo dificultades con la volatilidad de Bitcoin. Era como una montaña rusa, dice María, pero se adaptó, utilizando Bitcoin para transacciones más grandes y monedas estables para las operaciones diarias. Bitcoin me ha abierto puertas, reflexiona María. Luego está Carlos, un joven desarrollador de software. Para Carlos, Bitcoin fue un punto de inflexión. Bitcoin me dio la libertad financiera para perseguir mis sueños, comparte Carlos.
Sin embargo, no todas las historias son de éxito. Ana, una madre soltera, encontró la transición abrumadora. Fue frustrante, admite Ana. Pero con el apoyo de la comunidad, Ana está ganando confianza. Bitcoin tiene potencial, pero necesitamos más apoyo, dice. Estas historias destacan las diversas experiencias de los salvadoreños bajo la ley Bitcoin. A medida que El Salvador navega por este camino, las voces de su gente moldearán el futuro de las criptomonedas. La votación sobre la reforma de la ley Bitcoin fue bastante reveladora. Se aprobó con una contundente cantidad de 55 votos a favor y tan solo 2 en contra. Esto demuestra el firme control del gobierno sobre las regulaciones de las criptomonedas. Si bien puede que hayan suavizado su postura sobre la adopción obligatoria de Bitcoin, todavía llevan las riendas del asunto. Mirando hacia atrás, está claro que la incursión inicial de El Salvador en el mundo de Bitcoin fue impulsada por el deseo de integrar a más personas, especialmente a la población no bancarizada, al sistema financiero. Se imaginó un futuro donde Bitcoin empoderaría a las personas y revolucionaría la economía. Sin embargo, la realidad ha sido más complicada. La notoria volatilidad de Bitcoin lo convirtió en una propuesta arriesgada para las transacciones cotidianas. Una encuesta de 2024 reveló que un asombroso 92% de los salvadoreños ni siquiera había usado Bitcoin. Entonces, ¿hacia dónde va El Salvador desde aquí? Es un delicado acto de equilibrio. Por un lado, el gobierno quiere promover Bitcoin y posicionar a El Salvador como una nación experta en criptomonedas. Por otro lado, necesitan garantizar la estabilidad financiera y cumplir con los estándares internacionales. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta saga de las criptomonedas.